Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de Las 5 Reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo plantear la trama. La verdad es que hay diferentes formas de diseñar una trama o de ir planteando una trama. Hay gente que incluso no sigue ningún esquema para hacerlo, o hay gente que va siguiendo diferentes esquemas y ve cuál les surte más efecto. Pero yo quiero compartir con ustedes algunos de los más conocidos. Muchas veces tenemos huecos en nuestras historias y queremos decir como algo aquí le falta contexto, le falta un poco más de, no sé, estructura, a lo mejor le falta un conflicto un poco más importante, no sabemos. Y estos nos ayudan a que tengamos presentes cuáles son las características importantes en nuestra novela para que podamos desarrollarla de mejor manera. El primer método es el método tradicional, en donde la gente lo divide por capítulos. Agarra su historia, la que ya tiene más o menos pensada, y va pensando en qué formas puede ir dividiéndolo por capítulos. Por ejemplo, el capítulo número 1 va a abarcar de esta parte de la historia a esta parte de la historia. El capítulo 2 va a abarcar de esta parte de la historia a esta parte de la historia. La dividen en secciones. Y lo que hacen es que por cada capítulo van haciendo una especie de lluvia de ideas para ver qué tipo de escenas pueden quedar en ese capítulo en especial. A veces no suele resultar muy efectiva porque no sabemos cómo dividirlos por capítulo, y para mucha gente es mucho más fácil ir planteando toda la historia y después dividirla por capítulos y no hacerlo al revés. La siguiente forma es con un mapa mental. Los mapas mentales en este sentido sirven para que podamos ir poniendo conceptos muy específicos, como por ejemplo un personaje, y ir hilando a este personaje a otros conceptos, como por ejemplo sus características, su motivación, su obstáculo, y esos mismos objetos que sacamos del personaje se van a ir entrelazando con otros objetos o con otros personajes. Es como crear una telaraña más bien. La otra es hacer una sinopsis. La sinopsis a veces es un poco chistosa porque mucha gente no sabe cómo hacer una sinopsis adecuada y terminan poniendo todo en la sinopsis. En este sentido, para solo plantear la trama, no hay que preocuparse tanto porque no es como que vayamos a utilizar esta sinopsis para después. Mucha gente sí, y esa es una de las ventajas de esta sinopsis, que después, cuando quieras vender el libro, cuando quieras vendérsela a un editorial, cuando quieras ir con un agente literario, vas a necesitar una sinopsis hecha. Y el tener esta sinopsis que hiciste al principio para poder empezar a plantear la trama puede resultar de mucha ayuda. Sin embargo, yo creo que esta parte de la sinopsis suele ser un poco más elaborada para cuando ya tienes mucho más elementos del libro. Y es que aquí no te preocupas por dividirlo en capítulos, sino como yo les decía antes, haces la historia de corrido y ya luego te vas preocupando por cómo eso va encajando en diferentes capítulos. La siguiente manera divide nuestra historia en 3 actos. El primer acto normalmente tiene que ver con cómo se inicia la novela. Es la forma en la que se abre nuestra historia y por lo general requiere de 3 elementos principales. La escena de apertura, que es cuando introducimos nuestra historia a nuestros personajes, entre otras cosas. La escena que inicia el evento al que vamos a ver cómo nuestro personaje se va sumergiendo en el conflicto, pero todavía no entra en el conflicto como tal, sino que nos va presentando cuál es nuestro posible conflicto. Y nuestro primer conflicto, o la escena en donde el libro empieza a cambiar. Este nos da nuestra entrada para el segundo acto y pues ya es cuando nuestro personaje ya está metido en el conflicto o ya se ve cara a cara con el conflicto y su vida comienza a cambiar. Normalmente cuando dicen su vida dio un vuelco en este momento de la historia. El segundo acto es normalmente donde se ve el clímax de la historia. Aquí es donde nuestro personaje ya está sumergido en el conflicto, ya tiene el gran cambio en su vida, ya tiene el gran obstáculo y está tratando de ver cómo sale de este obstáculo. En nuestro tercer acto, el conflicto o el clímax de la historia llega a su punto más alto y de aquí empieza a descender. Es cuando todo se cree perdido, la esperanza ya no hay, existen un buen de conflictos y ya no sabes cómo vas a salir y de pronto, ¡pum!, pasa algo mágico o pasa alguna solución o alguien se muere o algo descubren importante para la historia y de aquí empiezan a solucionarse en cadenita las cosas para poder llegar a la resolución. El siguiente método es un método bastante conocido y bastante utilizado, sobre todo en la literatura y en las películas, que tiene que ver con el viaje del héroe o el monolito también se llama. Y este método está utilizado en El Señor de los Anillos, en Harry Potter, en muchas historias que vemos allá afuera. Realmente tiene 3 elementos importantes, pero hay gente que los divide hasta en 17 elementos. Pero les voy a contar un poco acerca de los 3 elementos importantes porque no me quiero meter en los 17. Tal vez después hagamos un video sobre eso, pero en este momento solo quiero hablar de los 3. Y el primero es
cuando inicia el viaje. Esta salida o inicio del viaje es cuando el héroe, que vive en su mundo normal y su mundo bastante ordinario, hasta el punto de que es ordinario, ¿no? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, pues su día normal, no digamos ordinario porque su mundo no era ordinario, pero para él sí era un día normal. Y el héroe recibe un llamado para la aventura, es decir, que recibe una cosa, una confirmación de alguna carta, alguna situación, alguien viene a pedirle ayuda, recibe alguna visita inesperada, etcétera, etcétera, que lo lleva a vivir un viaje que es fuera de lo común. Usualmente lo que pasa es que el primer instinto del héroe es negarse a este llamado a la aventura. Pero aquí entra la figura importante de alguien que se conoce como mentor en este tipo de obras o de estructuras, que es una persona que tiene cierta influencia sobre el héroe, que es una persona considerada como sabia, una persona a la que le da gran importancia, y entonces, en base a lo que este mentor le ayuda, él decide iniciar este viaje. La segunda parte es la iniciación, que es cuando el héroe ya entra a este mundo extraño o este mundo diferente que no conocía y empieza a elaborar una serie de tareas para, no sé, demostrar su valor, conseguir lo que busca, reclamar su reinado, terminar su viaje, rescatar a alguna persona, etcétera, etcétera. Este héroe es introducido a este mundo que desconocía y en el que se va encontrando con diferentes personajes que le van dando pues cierta ayuda para realizar sus tareas o que también le van enseñando lo que debe saber acerca de ese mundo. Todo esto como una especie de introducción hasta que llega al punto más importante de la obra, que es cuando se enfrenta con su mayor enemigo o la tarea más importante o el conflicto mucho más grande, que es la parte central de la historia normalmente y en donde tiene que aplicar todo lo que aprendió en estas tareas que realizó anteriormente para poder alcanzar su objetivo principal. Por último, y viene la tercera parte de esta forma de estructurar la novela, viene cuando el héroe regresa a su mundo del que partió. Aquí el héroe ya aprendió, ya alcanzó lo que tenía que alcanzar y tiene que regresar a su mundo de cierta manera ordinario, pero regresa como una persona cambiada y entonces aquí es donde entiende todo lo que esto que vivió antes lo convirtió en la persona que es hoy. Y es como una especie de metáfora bonita en donde dices, bueno, regreso al mismo lugar, pero ya no soy el mismo yo y el lugar tampoco es el mismo, ¿no? Entonces, normalmente son aprendizajes positivos. El que sigue es hasta cierto punto parecido, pero no es exactamente lo mismo, y es la pirámide de Freytag. En esta pirámide, de hecho, hay varios esquemas allá afuera en Google, por si los quieren ver. Se divide en 5 eventos. Tiene eventos intermedios, pero vamos a hablar de los principales, que son 5. En un primer punto está la introducción. Aquí es donde hablamos acerca de la vida ordinaria de la persona o del personaje, hablamos acerca de los elementos normales de la trama, el escenario, dónde estamos ubicados, en qué tiempo, cómo es nuestro personaje en un principio. Y aquí vamos preparando el terreno para el primer incidente, que es el que va a llevar a nuestro personaje a realizar esta aventura que queremos que haga. Después vendría la segunda parte, que es el incremento de la acción, que normalmente tiene que ver con que este problema que empezamos a plantear al principio se va haciendo mucho más grande, como una bola de nieve, para que podamos llegar al clímax. Aquí el protagonista se va enfrentando mucho más a fondo a las consecuencias de este primer conflicto o se va adentrando en el mundo en el que queremos que conozca para llegar al clímax, que es el punto más alto de nuestra historia. Por eso se llama clímax, ¿no? Evidentemente. Que este sería el tercer elemento de esta estructura. Y es aquí donde normalmente se enfrenta el protagonista con el antagonista. Es donde ya se enfrentan cara a cara, ¿no? Normalmente las historias van pasando como diferentes cosas. Se va enfrentando contra los secuaces, contra muchas otras personas. Pero es aquí donde ya se enfrenta contra el antagonista y donde ya tiene ese momento más importante de la historia en donde se enfrenta contra sus miedos, contra el mayor conflicto, etc. Después del clímax, evidentemente vendría un descenso, y aquí viene el descenso de la acción. Es cuando empezamos a darle pistas a nuestro lector de cómo va a ser el final. Lo importante de este tipo de historias es que por eso existe este elemento, para que no de la parte más alta de todo de repente pasemos al final de una forma abrupta, sino que vayamos introduciéndolo. Aquí es donde tenemos que tomar todo lo que ya venimos hablando en la historia, que se aplicó normalmente en el clímax, pero tiene que tener la suficiente coherencia como para que pueda desarrollarse la conclusión de la manera en la que la vamos a desarrollar. Y por último vendría el final, que es la resolución,
y que es cuando todo empieza a tomar su lugar, ya sea para bien o para mal, porque tiene que tener sentido. No hay peor cosa que un libro que no tiene sentido su final. Nuestro penúltimo método es el método del copo de nieve. Y este método es un tanto curioso porque se dice que es exitoso porque así es como funciona el cerebro. Parte de cosas específicas para hacerlas mucho más generales y va agregando detalles. No le pidas al cerebro que te explote todo de la nada, sino que es mucho más fácil si va por partes especiales. Este método lo que hace es que te pide que primero tomes un pedazo de la historia, es decir, una línea. Describas tu historia en una línea. Tomemos el ejemplo de las 5 reglas, porque lo conozco y puedo hablar de él y pues lo voy a tomar como ejemplo. Si quisiera empezar a hacer el método del copo de nieve, diría que la historia comienza con Jack Blake, que es un actor súper famoso de Hollywood, tiene todo en la vida, pero se siente vacío. Y por otro lado existe esta muchacha llamada Zeta, que es una chica que es una adolescente, tiene ciertos problemas de autoestima, pero tiene una forma de ver la vida muy idealista. Contrario a lo que Jack tiene, que ha desarrollado 5 ideas en la vida que lo hacen comportarse de acuerdo a estas ideas, que son normalmente como cosas que se ha dado cuenta a lo largo de su vida. Ese sería mi primer acercamiento. Luego te pide que tomes a tu personaje protagónico o a tus personajes protagónicos y los describas en una línea. Es decir, Jack Blake es una persona muy exitosa, es muy guapo, es el actor más famoso de Hollywood del momento, es un chico de 25 años, tiene pues todo en la vida al parecer, ¿no? Y desarrolla 5 reglas específicas. Zeta es una muchacha soñadora, alegre, pero con problemas de autoestima y tiene un pasado bastante lúgubre que la ha vuelto una persona desconfiada, pero también es una persona que trata de buscar el lado positivo de la vida. Es amante del fútbol, trabaja de mesera y pues no tiene mucha solvencia económica, y en algún punto de la historia te doy un hint de que es huérfana. Ahora lo que seguiría sería nuestra ubicación. Una línea para la ubicación también. La historia se desarrolla en Los Ángeles, California, y en diferentes puntos, pero este es el lugar central, en diferentes partes que normalmente son el set de filmación en donde Jack trabaja. Por otro lado, Zeta vive en el barrio latino, ya que ella es latina, y en la escuela donde ella estudia, que es por otra parte de Hollywood. Ahora regresamos a nuestra historia y la vamos a agrandar dándole un inicio, un intermedio y un desenlace. Luego tomaríamos a cada uno de nuestros personajes y agrandaríamos su descripción, añadiendo cosas físicas, cosas más personales, hasta si quieren su fecha de cumpleaños. Y esto luego nos puede ayudar a que se vayan generando muchas más ideas. Podemos agregar otros personajes como personajes secundarios. Todos los personajes que se nos vengan a nuestra cabeza los tratamos de desarrollar y así vamos haciendo que vaya creciendo. Luego regresamos, hacemos una página completa de nuestro desarrollo o 2 páginas si es que ya hicieron una. Vamos agrandando de nuevo los personajes, vamos a hacer que estos personajes entren en la historia, las vamos agrandando, y es por eso que se llama el copo de nieve, porque se va haciendo mucho más amplio, se va ramificando. Nuestro último método es un poco diferente porque no va siguiendo secciones como tal, como el del copo de nieve, que son líneas completas y después se va haciendo más grande para hacer páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que este método lo que nos dice es que hagamos puntos esenciales. Hay quien divide los puntos esenciales en cosas importantes que tienes que considerar sobre la trama, como la idea central, que sería como nuestra apertura, la introducción del conflicto, el primer momento en el que el personaje es el conflicto, pero aquí lo importante es que solo son como bullets, solo son ideas específicas, no son párrafos completos, no son líneas completas, sino ideas específicas. El punto de este método es que en cuanto tengamos todos estos bullet points que tenemos en nuestra historia, los vayamos uniendo de forma lógica para que nuestra historia vaya teniendo forma, y ya una vez teniendo esta forma, vayamos llenando la historia de muchos más elementos. No necesitamos desarrollarlo, sino que necesitamos tener una estructura lógica. También cabe mencionar que si no eres una persona de estructuras, puedes solo escribir como se te viene a la mente. A veces funciona, a veces no tanto, a veces sí necesitamos una estructura, porque eso nos ayuda a tener un control sobre lo que vamos a escribir.
escribiendo para darle mucho más sentido a nuestra historia. Pero oye, hay métodos para todos y hay gente que no sigue ningún método, entonces eso también es válido. Así que espero que te haya gustado este video, que te haya servido de utilidad. Si tienes alguna duda acerca de algún método, déjamelo en el video. Si quieres algún video específico sobre alguno de estos métodos también, déjamelo en los comentarios. No me queda más que decir que pues cada método es diferente y todas las personas pueden utilizar los métodos que se les vengan a la cabeza. Incluso puedes hacer mezclas de métodos. Y realmente queda más con tu forma de escribir. Lo que quede más contigo, ese utilízalo. Esa sería mi recomendación. Y como siempre, si te gustó el video, dale like, suscríbanse. Nos vemos hasta el que sigue.